Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este seminario de Derecho Procesal. Mi nombre es Kevin Ramírez, soy representante del Movimiento Estudiantil Ley y Democracia Activa. En el nombre del equipo LECDA, te damos la bienvenida y un cordial saludo a todos los asistentes a este seminario. En caso de que por algún motivo se salgan de la plataforma y no vuelvan a tener acceso, porque la sala se encuentra llena, este seminario se está transmitiendo en vivo por nuestra página oficial de Facebook. El presente seminario lo llevaremos de la siguiente manera. El ponente tendrá, su ponencia será aproximadamente de 1 hora, o lo que él disponga. Estableceremos un tiempo de 20 minutos al final de la ponencia para que puedan realizar sus preguntas. En caso de que surja alguna inquietud en el transcurso de la ponencia del abogado, pueden levantar su mano y cualquiera de los miembros del equipo LECDA les habilitará el micrófono para que puedan realizar la pregunta. Quienes pertenecemos al movimiento estudiantil LECDA, en fiel cumplimiento de lo establecido con nuestro estatuto, nos sentimos comprometidos con la lucha de propender el respeto de los derechos de los estudiantes y bienestar académico, social y cultural de nuestros compañeros. El día de hoy, el movimiento estudiantil LECDA tiene el grato placer y honor de presentar este seminario de Derecho Procesal con el ponente, el abogado Héctor Vanegas Fernández, profesional de gran nivel y conocimiento, quien se enfocará en el derecho procesal penal. El abogado es docente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, es doctor con PhD en Derecho Penal y Política Criminal, tiene un máster avanzado en Ciencias Jurídicas, es máster en Derecho Penal Económico y Justicia Criminal, especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito, con estudios en dogmática penal en Alemania y máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina. Abogado, es un placer para nosotros contar con su presencia el día de hoy y estamos a sus órdenes. Kevin, muchas gracias por la introducción. También a todo el equipo del Movimiento LECDA, a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, mi agradecimiento profundo por hacerme el honor y honrarme una vez más con una invitación a uno de sus seminarios que tienen gran éxito a nivel interno de su facultad como a nivel externo. Siempre hay muy buenos comentarios de los aportes académicos que ustedes han estado organizando en los últimos meses. Así que desde ese punto de vista, el honor y la honra es absolutamente mía. Bien, ¿sobre qué vamos a hablar la tarde de hoy? Este seminario, como ustedes saben, estaba planificado para que se lleve a cabo una semana atrás, hace una semana en concreto, ¿no es cierto? Y yo había preparado una serie de parámetros, una serie de cuestiones que atañen al derecho procesal penal ecuatoriano y que siempre me han causado a mí profunda curiosidad e interés académico y que creería yo resultarían interesantes para el estudio de la ciencia y para las interrogantes que queremos plantearnos a lo largo de este seminario. Sin embargo, por motivos estrictamente profesionales, que en este punto pienso son de público conocimiento del país en general, tuve que atender otras obligaciones y no pude cumplir la cita que tenía pactada con los estudiantes, que para mí siempre ha sido primordial y de principal importancia. Pero reflexionando, producto del motivo por el cual no pude asistir al seminario la semana pasada, y reflexionando dentro de un caso que ha tomado mi atención absoluta los últimos días por la carga laboral y mediática que esto ha representado, me pregunté yo esta mañana, cuando repasaba las diapositivas que había preparado para la semana anterior, si no resultaría más prudente, más necesario o más interesante para efectos académicos despejar todas las dudas o todas las interrogantes que surgen del derecho procesal, lo que yo había planteado que sería bueno tocar o sería bueno estudiar desde el estudio de un caso concreto. Desde el estudio de un caso concreto sobre el cual se han dado a profundidad muchos detalles en medios de comunicación, pero que por A o B motivo, no sé todavía bien por qué, a mí me ha tocado estar siendo parte, me ha tocado estar en medio como abogado, y que siendo esto un
seminario académico, un ejercicio académico en el que comparto con estudiantes de Derecho, me parecería pertinente responder todas estas interrogantes que a mí me surgen desde el derecho procesal, partiendo desde este caso concreto, partiendo desde los pormenores de un caso que ha causado especial interés y especial relevancia en los últimos días, que les permitirá a ustedes entender cómo funciona el sistema procesal ecuatoriano en la práctica, que es lo que importa, porque ustedes, si se están formando como juristas, están a un paso de empezar a ejercer, de empezar a hacer de esta su profesión. Si están en este seminario, me imagino es porque algún interés tienen por el derecho penal, por la práctica procesal penal. Y en todo caso, para no alargarles el cuento, llegué a la conclusión de que lo correcto, al menos que alguien genere alguna oposición al respecto, que muy respetuosamente pueden hacerlo en este momento, pero pienso que lo correcto sería hablar del caso de Oren Sheyman. Y partiendo del caso de Oren Sheyman, ciudadano israelita que fue detenido en el Ecuador, junto a su compañero Shai Dahan, hoy detenido, ir descubriendo o describiendo ciertos pormenores del derecho procesal ecuatoriano. Voy a dar entonces unos breves segundos para que si alguien genera algún tipo de oposición sobre este tema, están a tiempo de lograr que yo hable del primer pormenor que tenía organizado. Entonces, si es que no hay ninguna oposición, si es que no hay ningún reparo con que este sea el tema objeto de la exposición, empezamos. ¿Y por dónde empezamos? Pues por el principio. Me podrán decir ustedes que ya tienen seguramente algún conocimiento sobre el caso, porque ha sido, y esto es curioso, ha sido bastante mediático en medios de comunicación durante las últimas semanas sobre todo. Ha estado en primera plana de los periódicos, ha sido noticia estelar en los noticieros, y parecería entonces que ya seguir agregando detalles sobre este caso resulta innecesario. Así que vamos a tratar de conversar o de profundizar en este caso, no a raíz de los hechos que son de público conocimiento, no a raíz de los hechos que han sido publicados en la prensa, sino a raíz de pormenores y de situaciones que uno como defensa experimenta desde adentro y que me gustaría compartir con ustedes en su calidad de estudiantes y generar un diálogo, una conversación, una opinión de todos estos hechos. Bien, ¿cómo empieza esta historia? Y digo historia que todavía no acaba, pero que a mí me ha significado un gran reto profesional y de la que he aprendido muchísimo. He recogido muchísimas experiencias, muchísimas preocupaciones, muchísimas tensiones, pero que en todo caso me ha resultado útil para comprender aún más ciertos pormenores del sistema procesal. ¿Cómo empieza esta historia? En el mes de mayo, aproximadamente, de este año, un poquito antes quizás, estos dos ciudadanos israelitas, Shai Dahan y Sheyman Oren, que se encuentran de casualidad en la ciudad de Quito y que entablan una amistad, impulsada quizás por su nacionalidad, por ser compatriotas del mismo Estado, del Estado de Israel, resuelven, en plena época de pandemia, iniciar su actividad comercial dentro del sistema, dentro del negocio de los insumos médicos en tiempos de pandemia, que era una actividad que en aquel entonces, hace unos meses atrás, parecía profundamente rentable, parecía dejar un saldo muy positivo y por supuesto era una alternativa válida. Como ellos eran ciudadanos extranjeros, no tenían pasaporte ecuatoriano, no tenían RUC ecuatoriano, no tenían registro de proveedores, no tenían factura ecuatoriana, resolvieron operar en este negocio en calidad de intermediarios en la venta de insumos médicos. No eran proveedores ni importadores de los productos, eran intermediarios. Se dedicaban únicamente a buscar a los clientes y a vender la mercadería que era importada, por un empresario quiteño de apellido Pérez. Esto es público, lo refiero así porque es público. En el interín de sus negociaciones pasan muchas cosas curiosas que se han ido desvelando en los últimos días. La primera es que uno de estos dos ciudadanos israelitas era
lo conocido en el mundo doctrinario como un white collar criminal. Era un delincuente de cuello blanco. Era una persona que tenía antecedentes penales, antecedentes criminales en Londres, en Estados Unidos, en Panamá, en diversos países del mundo, pero porque era un estafador, lo que diríamos nosotros en el argot más popular, un estafador, ¿no? Un embaucador, tenía una habilidad innata para convencer a la gente, para manipular a la gente, para engañar a la gente, y esta habilidad de algún modo u otro le generó en su vida una serie de problemas. Como anécdota, antes de llegar a Ecuador, es importante recalcar que el señor Dahan estuvo preso en Panamá. Y es curioso, y esto fue lo que le dio fama quizá internacional y lo convirtió en una especie de celebridad, es que logró escaparse de la cárcel de Panamá. Nos preguntaremos entonces, bueno, pero eso no es tan curioso. Hemos visto muchos casos de reos que logran escapar de la prisión. Quizás un caso que tuvo una gran repercusión mediática a nivel mundial fue el escape del Chapo Guzmán mediante un túnel construido en las instalaciones de la cárcel. Pues bueno, el escape de Shai Dahan de la prisión fue aún mucho más curioso. Les decía yo que él tenía una habilidad innata para manipular, para persuadir, para convencer. En este sentido, estando interno en la cárcel de Panamá, habiendo sido condenado por una estafa masiva en Panamá, resuelve convencer a los guardias del centro penitenciario y decirles que él les podía cambiar la vida, que si lo ayudaban, él podía pagarles a cada uno de estos guardias $1.000.000, porque él tenía cuentas nacionales e internacionales donde tenía muchísimo dinero, y si lo ayudaban, podía pagarles a cada uno $1.000.000, y de este modo cambiarles la vida, ¿no? El punto es que fue tan persuasivo con estos guardias que un día estos resolvieron sacarlo de la prisión, meterlo en un carro de policía y manejar hasta el banco, donde él les había dicho que iba a sacar y a retirarle el dinero para entregárselos. Lo escoltaron hasta la puerta del banco, entró, les dijo, salgo en 5 minutos, voy a sacar el dinero, el señor Dahan, pero pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20, pasaron 30, pasó 1 hora y el señor nunca salió. Cuando fueron ellos alertados a ver qué había pasado, se dieron cuenta que ya jamás iban a tener ni $1.000.000 y que el preso se les había escapado. Pues bueno, huyendo de la ciudad de Panamá con este escape un poco fantasioso, un poco irreal, pero totalmente cierto, así está registrado, logra ingresar al Ecuador e iniciar el negocio que ya les comenté, que es lo que nos interesa para efectos prácticos. Dentro de este contexto, resuelve una venta en la ciudad de Guayaquil, curiosamente con el hijo de un ex presidente, curiosamente también y a manera de mecanismo de protección por este antecedente criminal que tenía el señor Dahan, no el señor Sheyman, resuelven porque les ofrecieron con bastante soltura, con bastante prolijidad, comprar unas credenciales falsas, diplomáticas de la DEA, que curiosamente las vendía el personal de seguridad o la escolta de seguridad de uno de sus vecinos, que también curiosamente era en ese entonces vicepresidente de la República. Entonces vemos cómo todo este entramado pues se va conectando y ellos logran armar su negocio, compran unas credenciales para protegerse y parten a la ciudad de Guayaquil a efectuar la venta. La realizan con bastante prolijidad, con bastante soltura. En el momento en que estaban realizando la transacción, tenían mucho miedo, no sabían qué podía pasar, creían que saliendo de la casa de este expresidente los iban a asaltar, les iban a robar todo el dinero, curiosamente. En todo caso, trataron de tomar todas las medidas de precaución. Y lo curioso es que grabaron el momento de la transacción. Grabaron el momento en que entregaron la mercadería y el momento en que recibieron el dinero y el momento en que se contó el dinero para hacerles otorgado, para hacerles entregado a cambio de la transacción o de la venta. Y de hecho, así fue. ¿Por qué grabaron? Quizás por seguridad, quizás para resguardar alguna situación, no lo sabemos. Pero en todo caso, cerraron la transacción, buscaron un hotel en la ciudad de Guayaquil y por mala suerte, por decirlo de algún modo, no encontraron ni un solo lugar donde quedarse. Resolvieron irse hasta Salinas,
alquilar un departamento de lujo, eran muy extravagantes, por así decirlo, en sus gustos, muy finos en sus gustos. Resolvieron irse hasta la provincia de Santa Elena, alquilar un departamento de lujo, tenían el carro cargado de dinero, producto de esta transacción, de esta venta, y parecía que ya el tema se había saldado y que todo iba a terminar bien. Parecía que era imposible que esta historia tenga un final triste luego de que lo más grave al parecer había pasado, que era lograr efectuar la venta y no ser asaltada. Pero en este camino, en este interín en Santa Elena, son detenidos por un retén. Estábamos en plena época de pandemia, recordarán ustedes, había restricciones vehiculares, no había libre movilidad, no había libre circulación, y son detenidos por un retén de policías de la manera más rutinaria posible, ¿no? No cayendo en la especulación que quizá han caído algunos medios de comunicación de que los estaban siguiendo, de que el operativo estaba preparado. No. De la manera más espontánea, de la manera más esporádica, son detenidos por un retén. Quienes lo primero que hacen es reclamarles porque estaban conduciendo con una placa que no estaba permitida en ese día y a esa hora. Entonces les dicen, mire, yo lo dejo pasar, usted sigue hacia adelante, no hay ningún problema, esto parece que lamentablemente es cotidiano en nuestro país, pero mire, somos 4, estamos en plena época de pandemia, no hemos tenido mucho ingreso, denos $500 y ustedes pueden seguir. Estos ciudadanos israelitas, ¿no es cierto?, quizás no muy entendidos en el contexto ecuatoriano, lo primero que hicieron es enojarse, molestarse, decir cómo puede ser, qué ofensa, yo por qué tengo que pagarte si no he hecho absolutamente nada, ¿qué te pasa? Acto seguido, le dijeron a estos policías, oye, ¿sabes qué? No, ni siquiera es que te tengo que pagar, tú ni siquiera me tienes que parar porque yo soy un agente diplomático de la DEA. Y mostraron unas credenciales que habían comprado anteriormente. Los policías, un poco empapados por la curiosidad, dijeron, bueno, si son agentes de la DEA, lo primero que tengo que hacer, porque es lo que dice el protocolo policial, es constatar si en efecto son o no son agentes. Hicieron unas llamadas respectivas y parecía que la información estaba un poco manipulada. Desde aquí ya el punto se empezó a tornar extraño. Resolvieron hacerlos bajar del vehículo, lo abrieron y se dieron cuenta que habían fajos inmensos de dinero regados por todo el vehículo. Y se les hicieron los ojos así. Prendieron las luces del interés y de la codicia y de la avaricia y dijeron, bingo, los policías. Parece que esta detención de rutina va a resultar mucho más interesante de lo que parece. Podríamos pensar entonces en un primer momento que al ver toda esta cantidad de dinero, al descubrir que había unas credenciales falsas, los detuvieron ipso facto, inmediatamente. Pero según lo que relatan los ciudadanos israelitas en sus versiones, no fue así. Y por el contrario, lo que pasó fue que les dijeron, ¿sabe qué? No quiero hacerle problema, usted todavía se puede ir, pero ya no le va a costar $500, le va a costar 25,000. Porque aquí a todas luces hay más de $100,000. Entonces los ciudadanos israelitas se enojaron aún más, sin esperar o saber lo que iba a pasar, no llegaron a un arreglo, no llegaron a un acuerdo con los policías y fueron detenidos. Fueron puestos en conocimiento y órdenes de la fiscal de turno. Primera cuestión entonces, fueron detenidos en calidad de delito flagrante. Ustedes saben que dentro del delito flagrante, según el Código Orgánico Integral Penal, la detención puede durar un máximo de 24 horas. Primera cuestión que nos encontramos. Son detenidos y puestos en órdenes de la fiscal competente, en el marco de un delito flagrante. Luego, son los 2 ciudadanos extranjeros. Uno de ellos hablaba español, el occiso, el que falleció, el señor Daja. Y el otro hablaba inglés y hablaba hebreo, porque era israelita. La Constitución dice, partiendo de los artículos 76 y 77 de la misma, que al momento de la detención es un derecho constitucional general conocer los motivos exactos por los que estoy siendo privado de mi libertad momentáneamente, es decir, la famosa lectura de derechos. Y que esta lectura debe ser en un lenguaje comprensible y en un idioma que se entienda por parte del receptor, en este caso por parte de las personas detenidas.
¿Qué pasó en este caso? Y esta es la primera situación que quiero compartirles. Como los policías que hicieron el allanamiento, que hicieron el operativo, no hablaban español, y uno de los ciudadanos israelitas hablaba medio español, resolvieron los policías leerle los derechos al señor que hablaba español y leerle los derechos del ciudadano australiano israelita, Oren Sheyman, al mismo ciudadano que hablaba español. Y le pidieron de favor los policías que le traduzca la lectura de derechos a su compañero. Y de esta manera se efectivizó lo que en teoría establece la Constitución. Primera pregunta, ¿ustedes creen que se efectivizó en efecto o se vulneró desde aquí un derecho constitucional? Yo creo que lo segundo. Yo creo que desde el momento de la detención ya se experimentó una violación, una vulneración a un derecho fundamental, ¿no es cierto? El ciudadano Oren Sheyman jamás supo por qué estaba siendo detenido, jamás le leyeron sus derechos en un idioma para él comprensible. Luego de esto, son puestos a conocimiento de la autoridad competente. La Constitución dice que cuando se detiene a un ciudadano extranjero debe llamarse al embajador y debe llamarse a un traductor del idioma que los ciudadanos entiendan. No se cumplió estos protocolos, era plena época de pandemia, era de noche, era de madrugada, y se hizo la audiencia y se le formuló cargos por los delitos de enriquecimiento privado no justificado, que el tipo penal hace referencia a un incremento patrimonial que no se puede justificar, no a la tenencia o a la posesión de dinero, y por el uso doloso de documentos públicos, ¿no? Por las credenciales. Se les dictó una medida cautelar de prisión preventiva y fueron recluidos a la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil. Primera situación, contratan unos abogados, si no me equivoco, de Santa Elena, hacen un trabajo no muy recomendable en la etapa de instrucción fiscal, no piden las diligencias que se tenían que pedir, no enfocan la defensa hacia el esclarecimiento general del hecho. En todo caso, la instrucción fiscal dura 30 días. ¿Por qué dura 30 días? Podrán preguntarme, porque recuerden ustedes que en los delitos flagrantes la instrucción fiscal tiene una duración de 30 días y se puede extender hasta 30 días más si está en una vinculación. Importante, su declaración libre y voluntaria la hacen casi al cierre de la instrucción fiscal. Y en esta refieren, primero, cuál era el origen de las credenciales y segundo, cuál era el origen del dinero. El delito de uso de documentos falsos castiga tanto al que las posee el documento como al que lo emite. Pero el delito de enriquecimiento privado no justificado está direccionado a una sola cosa, y es a justificar los montos, a justificar los orígenes del dinero. Si yo tengo $300,000 y soy procesado por este delito, lo que tengo que hacer es justificar de dónde viene. Y ellos refirieron a Fiscalía de dónde venía, y que venía exactamente de una venta de insumos médicos que habían realizado al hijo de un ex vicepresidente. Fiscalía, al parecer, hace caso omiso a esta información porque no hace absolutamente nada con ella. Parece que también no cree mucho en el relato o en la versión de los ciudadanos extranjeros que referían con lujo de detalle todas las personas involucradas en una red de corrupción a nivel nacional. Y además advertían a la autoridad de Fiscalía que su vida estaba en riesgo, que tenían mucho miedo, que estaban siendo constantemente amenazados. No fueron escuchados, no fueron incorporados a un programa de protección y no fueron escuchados. Se resolvió cerrar la instrucción, no se hizo las vinculaciones que se tenían que hacer, no se hizo las contrastaciones que se tenía que hacer. Finalmente no se probó el hecho como se debió de haber probado. Y ya con la instrucción cerrada, con una situación jurídica muy complicada, porque en un concurso real de delitos la pena de la que ellos estaban siendo objetos era de 7 más 5 años, es decir, 12 años, y la fiscal había considerado uno de los agravantes. En total, la pena sumaba como 16 años por haber tenido una credencial falsa y por haber sido encontrados con esta cantidad de dinero. Cuando yo ingreso a la defensa, soy contratado al cierre de la instrucción fiscal. Entonces ya no se hubiese podido pedir una sola diligencia más, una pericia, absolutamente nada para esclarecer el hecho, aunque me hubiese gustado haber estado en la instrucción para poder hacerlo. Pero cuando empiezo a revisar el proceso encuentro todas estas falencias procesales, vulneraciones de derechos constitucionales. Pero aquí surge otro interrogante, ¿no? Porque ya mi pretensión venía a ser entonces, necesito tiempo, retrotraer el caso a la instrucción fiscal y de este modo, Carolina, ¿con qué dinero compraron la medicina que vendieron? Buena pregunta. Como te decía, ellos no eran proveedores de los insumos médicos, eran intermediarios.
los insumos fueron comprados por un empresario quiteño y ellos solo se encargaban de la venta. Bien, les decía, estudiando el caso, la primera resolución a la que llego es que lo que había que hacer era pedir la nulidad del proceso. Necesitaba tiempo para poder retrotraer al caso y hacer las cosas bien en el marco de una instrucción fiscal. Ese era el objeto por el que yo había sido contratado y eso era lo que yo tenía que tratar de hacer o tratar de desestimar. Ese era el mejor de los escenarios que teníamos. La fiscal, por otro lado, estaba tratando de proponerles un procedimiento abreviado de 64 meses, que me parecía a mí un poco exagerado por el delito, que el delito era, ya en términos concretos, uso de credenciales falsas y tener el dinero. El delito del dinero, yo siempre sostuve que era muy fácil de justificar si se hacía una buena defensa técnica desde un comienzo. Y el delito de las credenciales, que todo el mundo me decía y me sigue diciendo todavía que está absolutamente perdido, porque se hizo una pericia que contrastó que en efecto hay una falsedad en el contenido de las credenciales, para mí también tenía una salida jurídica, una defensa jurídica. ¿Cuál se les ocurre? Se las dejo de tarea, a ver si es que pueden ustedes estar en sintonía conmigo en el transcurso de esta charla. Si es que no hay ninguna resolución, pues yo la comento al final. En todo caso, sostengo la nulidad. Todos podrían pensar que de algún modo u otro lo que tenía que hacer yo era fundamentar la nulidad en base a la vulneración de derechos constitucionales, la falta de lectura, la falta de traductor, pero en realidad si nosotros leemos el Código Orgánico Integral Penal en relación a la nulidad, este es muy claro al establecer que la mera omisión de un derecho constitucional no es causal para el otorgamiento de una nulidad, para la declaratoria de una nulidad. Sobre esto se ha pronunciado la Corte Nacional y la Corte Constitucional, sino que la nulidad en materia penal, para ser ordenada, debe haber constituido una violación de procedimiento que deje en indefensión al procesado. Entonces, teniendo, parecía el escenario más claro, que era el de pedir la nulidad por violación de derechos constitucionales, sabía que eso no iba a llegar a buen puerto, que eso no iba a funcionar de manera correcta. Así que investigando el tema y leyendo a profundidad el caso, me doy cuenta que no solo que ellos habían dicho de dónde había procedido el dinero, sino que habían dicho que los celulares que le fueron retenidos el día de su detención, habían videos, audios, capturas de pantalla de conversaciones que probaban la transacción. Por lo tanto, lo lógico que tenía que hacer la fiscalía era ordenar la explotación de estos teléfonos. Y a raíz de la explotación de estos teléfonos, determinar ahora sí de dónde venía la procedencia del dinero. Sin embargo, la explotación no se realizó en la instrucción fiscal. Y yo alegué nulidad por vulneración del derecho a la defensa por falta del ejercicio de un derecho a la contradicción, por cuanto esto que había sido solicitado por la defensa no había sido ordenado por la fiscalía. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional muy clara en este sentido, que resuelve el otorgamiento de esta medida cuando hay una violación de trámite. ¿Cuál es la violación de trámite? Que la fiscalía en la instrucción fiscal debe ordenar todas las diligencias que son solicitadas por las partes. Recuerden que el proceso en general se rige por el principio dispositivo y esto significa que las partes rigen la suerte del proceso. Y si las partes habían solicitado una diligencia, Fiscalía debió haberla ordenado en el marco de la instrucción. Y no haberlo hecho constituía una vulneración a un derecho fundamental que dejaba en indefensión el ejercicio del derecho a la defensa y a la contradicción. Afortunadamente, el juez escuchó este alegato, este argumento, y ordenó la explotación de este teléfono. Se pudo extraer todo el contenido de este teléfono, se pudo realizar la pericia, y lo curioso de esto es que esto fue el día viernes de la semana pasada. ¿Qué vimos en el teléfono, los que estuvimos en la diligencia? Pues que todo lo que estos ciudadanos israelitas habían referido en su versión libre y voluntaria era absolutamente cierto. Se encuadraba milimétricamente con el relato gráfico que habían dado. Eso significaba que el caso estaba esclarecido, estaba más que esclarecido, que los 64 meses que proponía la Fiscalía carecían de todo fundamento, que de hecho en uno de los delitos, el enriquecimiento privado no justificado, había ya un escenario claro para desestimar la responsabilidad, había ya un escenario claro para desvanecer cualquier indicio de imputación de responsabilidad. Y nosotros estábamos contentos. Yo hablé con mi cliente el día viernes, después de esta diligencia, y le dije, mira,
si es que sacamos uno de los delitos, el enriquecimiento, la pena del otro es de 3 a 5 años. Y si ahí te sometemos a un abreviado, la pena va a ser de 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Es decir, de los 16 años que tenía, ya parecía que habíamos llegado a un acuerdo. Y ahora, si es que se sometía al abreviado por los dos, la pena que habíamos ya acordado por esta información relevante que había sido descubierta y aportada a la Fiscalía era de 36 meses, 3 años. Para esto, nos dimos cuenta que en el teléfono no había información conducente únicamente al esclarecimiento del hecho de Santa Elena por el que estaban siendo investigados, sino que además se abría la puerta y la llave para el esclarecimiento de diversos casos de corrupción que estaban atormentando y que están atormentando al Ecuador en los últimos días. En particular, una investigación que llevaba su curso en la ciudad de Quito por delincuencia organizada y de la cual se desprendió la conexión con estos ciudadanos israelitas y de la cual, con toda esta información, pues se podían hacer muchos esclarecimientos. Digamos que se empezaron a convertir y empezaron a pasar de ser reos únicamente a ser testigos importantes. Testigos importantes para el esclarecimiento de una gran red delincuencial. Y el día viernes todos estábamos contentos. Yo, porque ya había acabado mi trabajo, por decirlo de algún modo, el jueves era la audiencia, se llegaba a una resolución y se cerraba el tema, quedaba bien con mi cliente, había logrado bajar una condena de 16 años a 36 meses, que eso es parte del trabajo de un abogado penalista. No crean ustedes que el trabajo de un abogado penalista va a ser siempre hacer inocente a un culpable, porque parte del ejercicio del derecho penal trata de dignificar a la persona, de dignificar la imposición del castigo. El castigo quizás es la consecuencia, si es que lo hablamos desde una óptica retribucionista, es la consecuencia más inmediata, más clara ante la comisión de un hecho delictivo, ante la comisión de un hecho penado en un ordenamiento jurídico, siempre y cuando se cumplan ciertas garantías o ciertos estamentos que están determinados en el ejercicio del Estado de Derecho. Porque yo siempre he referido que la justificación estatal para imponer el castigo no es otra que el proceso. Sin un debido proceso, la imposición de un castigo carece de fundamento. En todo caso, salíamos de la diligencia, parecía que todo estaba feliz, que todo estaba contente, que todo era alegría, que todo era felicidad. Nos vamos a dormir el día viernes con esta expectativa de que ya un caso había sido resuelto. Y nos levantamos el día sábado con la noticia de que uno de estos 2 ciudadanos israelitas había sido asesinado en su celda y que el otro había resultado gravemente herido producto del intento de asesinato. Obviamente no esperábamos esto, cambió el escenario drásticamente, la situación, la circunstancia drásticamente, y no tuvimos otra alternativa pues que acudir a ver qué es lo que estaba ocurriendo. En efecto, pues certificamos la información, se contrastó que esta persona había sido asesinada, se estableció que el móvil del crimen seguramente había sido direccionado el asesinato, que había complicidad de los miembros, de los directivos del centro carcelario, de funcionarios del centro carcelario, y que se necesitaba esclarecer el móvil del crimen, que ya estaba claro que había un muerto, pero habíamos que esclarecer y tenemos que esclarecer todavía el móvil, la razón de este crimen, por qué se suscitó, por qué ocurrió. La primera interrogante que se nos vino a la cabeza es, era un testigo clave, tenía información importante, iba a hacer que caigan muchos peces gordos. Era obvio que su vida estaba en riesgo, era obvio que iba a ser eliminada, era obvio para todos. ¿Por qué no fue obvio por la Fiscalía? ¿Por qué no se le dio todos los mecanismos de protección y de seguridad en el caso concreto? Yo esto lo dije públicamente, Fiscalía me respondió en un comunicado con dedicatoria en la que me dijo, no, lo que pasa es que sí quisimos incorporarlos en un programa de protección de víctimas y testigos, pero ellos se negaron. ¿Cuál es la realidad de este hecho? Que en efecto, un mes antes, funcionarios de la Fiscalía habían ido a ver a mi cliente a la penitenciaría de víctimas y testigos, pero mi cliente no habla español. Y habían ido a tener una entrevista con él en español, a explicarle que lo quería incorporar a este programa sin un traductor. Entonces él jamás supo qué era lo que le estaban proponiendo, qué era lo que le estaban diciendo, qué era lo que le estaban pidiendo. En todo caso, aun cuando no haya estado inmerso en este programa de protección, es un deber del Estado ecuatoriano proteger a sus personas privadas de libertad. Siguen siendo seres humanos, siguen siendo acreedores de derechos fundamentales.
Entonces era una excusa, yo le ponía a Fiscalía que no esté en este programa, la respuesta es no, porque aun cuando no hayan estado, seguía siendo responsabilidad del Estado ecuatoriano garantizar absolutamente su protección. No se hizo, se dejó morir al testigo y hoy empezamos ya a analizar las consecuencias de este hecho. Hay un testigo más que sobrevivió, que está herido. Inmediatamente insistí en la petición de incorporarlo al programa de víctimas y testigos y ya fue incorporado. Tiene en este momento todas las medidas de protección y todas las medidas de seguridad. Se ha iniciado una investigación por el delito de asesinato, dentro de la cual se está esclareciendo los móviles de este crimen, tanto de los autores materiales como intelectuales del hecho. Se está preparando un escenario de colaboración que le permita a este ciudadano israelita aportar documentos a la Fiscalía para que ésta pueda hacer su trabajo y realizar las investigaciones que tenga que hacer y esclarecer los hechos que tenga que esclarecer e imputar las responsabilidades que tenga que imputar, pero con una condición, porque ya en este momento el ciudadano israelita no tiene nada que perder. Ha sido víctima de un intento de asesinato y a quien le interesa la información que él posee es al Estado ecuatoriano. Entonces hemos nosotros exigido y solicitado la inmediata protección del ciudadano australiano israelita. Y hemos solicitado como defensa que, si bien es cierto, él tiene que seguir cumpliendo una pena de reclusión de libertad, el ejercicio de este cumplimiento de pena debe realizarse no en un centro carcelario por el grave riesgo que existe sobre su vida en cualquier centro carcelario, y que por el contrario debe ser mantenido a buen recaudo, a buen resguardo por el Estado ecuatoriano en cualquier otro centro en el que sigue estando privado de su libertad. Bien, con todas estas consideraciones, con todos estos antecedentes, pues llegamos al punto en que ya no únicamente estamos hablando de un caso de enriquecimiento privado no justificado, de un caso de credenciales falsas. Hablamos ahora también de que se aperturó una investigación por delincuencia organizada en la ciudad de Quito y de que se aperturó también una investigación por asesinato en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de todo esto se desprende que a la larga, si esto acaba bien y la Fiscalía con la información proporcionada hace su trabajo de manera correcta, van a caer muchos peces gordos, quizás incluso de altas esferas del gobierno, y el aporte de este ciudadano israelita, que empezó como un procesado, que la prensa dijo que tenía antecedentes, cuando el único que lo tenía era su compañero y que era un criminal, va a ser ahora pieza clave para el esclarecimiento de una serie de procesos. Entonces, ya con este escenario, nos deviene importante ir haciendo ciertas reflexiones, ¿no? Ciertas interrogantes. La primera, sin duda, sería ¿por qué es importante, a todas luces, el respeto irrestricto del derecho a la presunción de inocencia? Porque cuando ocurrió el hecho, la prensa los condenó. Y la ministra de Gobierno salió en Twitter a felicitar a la policía por haber detenido a estos ciudadanos, por haber realizado su trabajo, por así decirlo, pero sin pensar ni un solo segundo, sin esclarecer ni un solo segundo, todo el aporte que estos ciudadanos podían hacer para diversas investigaciones. Se los trató de juzgar y de interponerles la medida más drástica cuando no era lo que correspondía a una medida cautelar de prisión preventiva, sino quizás cualquier medida cautelar alternativa, que hubiese de todos modos solucionado la interrogante de la red de corrupción y del mismo modo hubiese evitado la muerte, la privación de libertad, porque seguimos hablando de la muerte de un ser humano. Como se adelantó la Fiscalía en su ímpetu inquisitivo a castigar por castigar, a tener una nota de prensa favorable, a tener una estadística favorable de lucha contra la impunidad, de lucha contra el crimen, las consecuencias fueron estas. Como se omitió en el momento concreto hacer las diligencias que habían que hacerse en el marco de una instrucción fiscal, tuvimos como resultado que esta tenga que hacerse de manera extemporánea, que esto ya empieza a generar interés de los medios de comunicación y que en este mismo sentido la consecuencia drástica haya sido la muerte de una persona que pudo haber aportado mucho más al esclarecimiento de estas investigaciones. Y esta ya ha sido la gota que derramó el vaso y que ha llevado finalmente a las autoridades a entender la importancia de los elementos que puede aportar el ciudadano Oren Sheyman para el esclarecimiento de todas estas redes de corrupción. Bien,
Con estas reflexiones, con estas ideas base de un caso práctico del que hemos ido desprendiendo ciertas situaciones, como delito flagrante, como instrucción fiscal, como las vinculaciones que no se hicieron, como presunción de inocencia, un tema que a mí me gusta mucho y sobre el que podríamos hablar horas de horas, y otras tantas consideraciones, quería yo abrir el foro para responder todas las preguntas que sean necesarias, que al final en este diálogo es lo que me resulta a mí mucho más importante y mucho más interesante. Así que quedo abierto a todas sus interrogantes. No sé cómo hacemos, si es que se levanta el micrófono para poder hacer las preguntas, si las escriben. Ustedes me indican, porque... Doctor, Sí. disculpe, ahora mismo por Facebook no hay ninguna pregunta y la última que han dejado en el chat de Zoom es de la compañera Carmen del Pilar, que nos indica sobre si no les brindaron la seguridad necesaria por ser testigos claves del caso, ¿tendría la Fiscalía alguna responsabilidad? Carmen, muchas gracias por la pregunta. Yo considero que absolutamente. Yo considero que no solo la Fiscalía, sino el Estado ecuatoriano. Miren, acá ocurre algo curioso y es que hay una grave crisis carcelaria, una grave crisis penitenciaria que atormenta al Ecuador y sobre la que parece nadie hablar mucho o nadie hablar lo suficiente. El Estado es responsable y es garante de la protección de todos sus ciudadanos, incluidos los ciudadanos que han sido privados de la libertad. En este sentido, corresponde al Estado ecuatoriano garantizar la dignidad de las personas, aun cuando hayan sido condenadas y su sentencia esté ejecutoriada, condenadas por un hecho delictivo. En este sentido, absolutamente es responsable el Estado ecuatoriano de la muerte del ciudadano israelita. Y ya no opera usted únicamente dentro de una responsabilidad nacional del Estado violando su deber de garante para con sus nacionales, sino que además una responsabilidad internacional, porque el Estado israelita ya ha dicho algo que en términos diplomáticos es muy drástico, y es que es muy grave el asesinato de su compatriota, muy grave en términos diplomáticos, es un contenido pues exageradamente grave, realmente, para que se entienda, y esto podría significar responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano, si es que la familia, por ejemplo, quiere interponer algún tipo de reparación integral, reparación internacional, pues puede ganarla. El Estado ecuatoriano puede pagar millones de dólares por haber omitido su deber de garante con su nacional. Entonces, absolutamente, por eso es importante entender que el derecho penal va de la mano de la humanidad, de la dignidad de la persona, y que por más culpable o por más responsable que sea un reo, siempre se debe garantizar estos derechos fundamentales, siempre se debe garantizar su dignidad y siempre se le debe establecer condiciones necesarias para que siga siendo persona y para que no pierda su dignidad en el caso concreto y no ocurran situaciones como estas. Ya, doctor, voy a habilitar el micrófono de un compañero que quiere hablar, quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, estimado doctor. Realmente ha sido muy clara su exposición. La pregunta que tengo es respecto de la instrucción fiscal. Usted refirió que
una vez que se terminó la instrucción fiscal, usted ya no contaba con el tiempo para poder realizar todas las diligencias y manejar una correcta estrategia de defensa. Es necesario que un elemento de convicción deba ser practicado y agregado a la instrucción fiscal para que posteriormente deba ser anunciado como prueba. Bien, gracias por tu pregunta. Lo que pasa es que en esto hay dos cuestiones que establece el Código Orgánico Integral Penal. Primero, el anuncio de la prueba, que debe hacerse en el marco de la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio. Pero ¿qué ocurre si usted anuncia un elemento que no ha sido practicado dentro de la instrucción? Ya no va a poder incorporarse para practicarlo en un juicio. Entonces, atendiendo a esto, pues yo le diría que sí. Hablando sobre todo de pruebas periciales, que no ocurre lo mismo con las testimoniales, que constituyen prueba con la mera declaración. Porque ahí la interrogante podría ser, ok, yo pido una pericia, anuncio una pericia en legal y debida forma en la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio. Pero en la instrucción nunca se realizó esa pericia. ¿Cómo Fiscalía podría ejercer contradicción sobre un elemento que nunca se solicitó en la instrucción y que nunca se practicó? La respuesta es no podría. Pero, aterrizando el tema y viéndolo desde otra óptica, ¿qué pasa si es que yo solicito un testimonio de una persona que nunca rindió versión en el proceso? Pues bueno, en este caso yo sí vería procedente el anuncio, aun cuando no siguió practicada una versión previa en la instrucción fiscal, porque la prueba como tal va a ser lo que se emita de este testimonio. Eso es lo que va a generar contradicción. Ahora, en el caso de la pericia, es algo material que si bien es cierto se sustenta en el testimonio del perito que la hace, materialmente yo puedo ejercer contradicción sobre la forma en que esta ha sido emitida. Entonces yo le diría que atendiendo estas dos circunstancias, en el caso de la prueba documental o pericial, sí necesitaríamos un documento o un elemento material para poder ejercer contradicción, para poder revisar, analizar y manifestar los argumentos contrarios a la presentación de este elemento probatorio. Muchas gracias, doctor. Muy clara la respuesta. Gracias. Le leo la siguiente pregunta de la compañera Yanaína Figueroa. ¿Por qué no volvió a insistir usted a Fiscalía para que se le ponga el programa de víctimas y testigos, habiéndose enterado que en su momento Fiscalía no hizo, en su momento Fiscalía lo hizo, pero no con el idioma propio de ellos? Bien, gracias por la pregunta. En efecto, sí lo hice. La primera solicitud fue hecha por un defensor anterior, un defensor pasado que ellos tuvieron. La segunda la realicé yo. Ya concluida la instrucción. No fue escuchada a tiempo. De hecho, recién el día lunes o martes de esa semana, yo mismo había llevado la solicitud para que ellos firman y explicándoles de qué se trataba. Y le ingresé a Fiscalía para que ellos sigan el procedimiento. Pero no se tomaron los tiempos correspondientes, necesarios, indicados, agilizados, para poder incorporar a los ciudadanos israelitas en este programa. La volví a solicitar después del asesinato, un día sábado, y el día lunes ya estaba incorporado. Entonces, para que veamos más o menos cuáles son los tiempos que se maneja Fiscalía y cuándo hay más prioridad en unas situaciones que en otras. Perfecto. Otra pregunta del compañero Arana. ¿Desea que le habilite el micrófono? Diego, ¿me ayudas habilitándole? Yo no tengo el acceso. Buenas tardes, doctor. Una vez que se cerró la instrucción fiscal, se llegó a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de los israelitas. Está pendiente todavía la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Hubo la convocatoria primera, se realizó este incidente que yo propuse como defensa, que fue el de la necesidad de la apertura del teléfono, que ya había sido solicitado en el marco de la instrucción. El juez lo ordenó. Y luego la instalación de la preparatoria estaba señalada para este jueves pasado, pero no se realizó, no se llevó a cabo. Y doctor, ¿cuántos derechos se vulneraron en la aprehensión de los israelitas? ¿En la aprehensión? Sí. Bueno, para mí, por lo menos de forma clara, lectura de derechos constitucionales,
Si usted lee el parte, dice textualmente que el compañero fallecido le leyó al australiano los derechos, para que los entienda. Desde ahí hay una vulneración que podría agarrar la nulidad de todo el proceso más adelante. Ahí, si los queremos contar taxativamente, habría uno. Luego, la Constitución dice que ante la aprehensión de un extranjero hay que llamar al cónsul del Estado y hay que otorgar un traductor. Ahí nomás ya van 3. Necesitas el acceso a un abogado, el abogado que a una defensa técnica. El abogado que tuvieron esa noche de su detención no hablaba inglés. No hablaba inglés, es decir, jamás pudieron ellos entender qué es lo que estaba pasando al momento de su detención. Solo desde ahí ya habían elementos necesarios, suficientes y conducentes para declarar la ilegalidad de esta detención y para ahí mismo ordenar su inmediata libertad. No se tomó en consideración ninguno de estos argumentos en el momento oportuno, procesal oportuno que debió habérselo hecho. Doctor, ¿solo los israelitas fueron enganchadores al vender insumos médicos? Si por enganchadores se refiere a intermediarios, sí. Ellos no eran proveedores, ellos no traían la mercancía, no tenían facturas ni siquiera, no tenían RUC ecuatoriano, pero eran intermediarios de este empresario quiteño. Por ejemplo, usted tiene una mercadería y yo le digo, yo se la puedo vender. Yo soy bueno para vender. Usted me da la mercadería, yo la vendo, le pago el valor de su inversión y yo gano una comisión. La última pregunta, doctor. Si yo hago una petición a Fiscalía, por ejemplo, en la extracción de información de los teléfonos, Fiscalía la tendría que pedir al juez que lleva la causa. Si no se da esta pericia, ¿cómo se llamaría cómo la parte de la defensa podría pedir una nulidad por no realizarse la pericia pedida? Claro, es que ese era el argumento, ¿no? Si es que no había este elemento para ejercer contradicción, consideraba yo que fundamentando en el artículo 600, el que habla de la nulidad en el COIP, que significa que se puede otorgar únicamente cuando hay una violación de procedimiento que vulnera el derecho a la defensa. ¿Y cuál era la vulneración de procedimiento? Que no había sido atendida ese principio de la instrucción fiscal de que las partes rigen la suerte del proceso y que Fiscalía tiene la obligación de atender a todas las peticiones de las partes, primer tema. ¿Y por qué eso generaba indefensión? Porque este elemento que no fue tomado en consideración por Fiscalía era el que esclarecía el hecho por el cual Fiscalía les estaba imputando una responsabilidad penal. Por ende, sin este elemento ellos no podían ejercer contradicción sobre la pretensión de Fiscalía. Y esta violación de trámite acarreaba indefensión y por lo tanto representaría la nulidad del proceso. Ese era el alegato de la defensa para solicitar. Y en la etapa de saneamiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde se ven los vicios, el juez, atendiendo este argumento, podría declarar la nulidad del proceso. Y ustedes como defensor, la primera parte, y usted segunda parte como defensor de este reglatis, ¿sí pidieron a la Fiscalía la extracción de información? Yo asumí la defensa al cierre de la instrucción fiscal, pero la defensa pasada sí había solicitado por escrito la pericia de este celular, pero nunca fue ordenada en el marco de la instrucción. Por eso es que había violación de trámite, porque no se atendió a una petición de la defensa sobre la cual se ejercía un derecho de contradicción. Ni Fiscalía de oficio la pidió. Tampoco la pidió. Por eso es que estaban en indefensión. Y por eso es que la obtuvimos, este elemento, únicamente por orden judicial. Gracias, doctor. Elemento, perdón. Esa era la pregunta, doctor. Gracias. Gracias a usted. La compañera Carmen del Pilar le pregunta, si no se le brindaron la seguridad necesaria por ser testigos clave del caso, ¿tendría alguna responsabilidad por parte de Fiscalía? Creo que esta ya la respondí, no lo sé, pero le reitero, en efecto, no solo Fiscalía, sino también el Estado ecuatoriano, porque es garante de la integridad y de la vida de todas las personas, incluidas las personas privadas de la libertad. Doctor, tengo otra pregunta. Sí, Diego. Del compañero Aarón Camposano. Correcto. Nos dice lo siguiente: ¿qué responsabilidad tendría el ex vicepresidente, para entonces aún posesionado, cuando el cuerpo de seguridad del mismo le otorgaron las credenciales, según lo dicho en uno de los testimonios?
Bueno, aquí se podrían suscitar varias situaciones, varias interrogantes. En primer lugar, si se habla de una responsabilidad, podríamos nosotros encuadrarla en una responsabilidad por omisión. Pero en todo caso, lo que habría que indagarse, lo que habría que investigarse, con los indicios que hay en el proceso, ya se han iniciado las investigaciones, es si es que en efecto hubo una participación directa del ente vicepresidencial en la emisión de estas credenciales a través de los funcionarios. Si es que la hubo, ya hablaríamos de una responsabilidad directa. Y si es que no, habría que considerar si es que dentro de la posición que fungía el ex vicepresidente, cumplía un rol de garante en relación a lo que hacían sus inferiores jerárquicos, y si había una relación de respuesta directa de estos funcionarios de la escolta hacia el vicepresidente o hacia otro miembro en particular, porque es ahí donde se delimitaría o donde se encuadraría la responsabilidad. Si yo fuese defensa, por ejemplo, del ex vicepresidente, alegaría prohibición de regreso. No todo es culpa de todos. Hay que delimitar la responsabilidad en el marco de mi actuación y a raíz de eso, pues responder únicamente por lo que yo tengo una posición de garante directa en relación a los actos que se han suscitado. No podría yo adelantarme a decir, en efecto, hay una responsabilidad, se lo debe procesar, se lo debe sancionar, pero sí en que hay un indicio claro desde el cual se desprende una investigación que debe realizar Fiscalía con total imparcialidad, con total objetividad, para esclarecer el hecho e imputar responsabilidad al responsable concreto. Hasta el momento me parece que esas son todas las preguntas. La compañera Yanela Lucas tiene alzada la mano y el abogado César Ricardo Diego. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Yanela. Antes que nada, felicitarle por la excelente ponencia que ha estado realizando. Bueno, a medida de que se han estado despejando las dudas por parte de los compañeros, tengo una pregunta. No sé si me pueda despejar de la duda o no se pueda. Bien, hemos estado analizando el caso, ¿no? Los hechos que sucedieron con los israelitas. Conocemos el hecho de por qué fueron detenidos, los derechos que se les fueron vulnerados, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué sucede con la fiscalía? Es decir, sabemos que, en primer lugar, sabemos que en manos de ellos estaba la libertad de estas personas. Asimismo, ¿no? Eran los encargados de prevalecer su vida, ya que como usted mismo lo hizo mención, eran testigos claves para resolver un caso más grande, ¿no? Del que ellos se les estaba siendo acusados. Ya no era algo pequeño, sino algo más grande. Entonces, sucedió que murió uno de ellos. Una parte fundamental murió, se perdió la vida. El otro está en constancia todavía que está herido. Entonces, ¿qué cargos uno puede, o sea, cuál es la responsabilidad que toma en este caso la Fiscalía? Si se supone que falló en su, o sea, con la responsabilidad que ellos tenían. Esa es mi pregunta. Bueno, perfecto. Gracias por la pregunta, muy interesante. El Código Orgánico de la Función Judicial, que delimita las responsabilidades y las actuaciones y las prohibiciones de cada uno de los funcionarios, de los órganos de la función judicial y de los órganos auxiliares como la Fiscalía, establece que existen ciertas sanciones administrativas que se pueden imponer a los funcionarios cuando omiten su función, siendo la más drástica en este sentido la conocida popularmente como error inexcusable. Esto es cuando se actúa manifiestamente contrario a derecho. La Fiscalía, como titular de la acción penal pública, tiene la obligación no únicamente de imputar responsabilidad por imputar, sino de agotar todos los elementos y componentes investigativos para el esclarecimiento del hecho, aun cuando esto represente la inocencia del procesado. En ese sentido, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Fiscalía debió, a todas luces, haber instado la investigación o direccionado la investigación hacia el esclarecimiento de todos estos hechos
que se desprendieron de las versiones y de los elementos aportados en el marco de la instrucción fiscal. Se podría iniciar contra la agente fiscal en concreto, o sea, no contra la fiscalía como ente autónomo general, sino contra la agente en concreto, cualquier medida de responsabilidad administrativa, donde ella tendría que justificar, también tiene derecho a ejercer contradicción, derecho a la defensa, el por qué no tomó las precauciones o el direccionamiento de la investigación de manera correcta. Si es que se resuelve que en efecto hubo una negligencia manifiesta o un error inexcusable, se le puede imputar una responsabilidad de carácter administrativa que puede conllevar incluso hasta su destitución del cargo. Diego, el compañero Milton Kevin Freire tiene alzada la mano para que le des paso para que pueda hacer la pregunta. Voy a dar paso primero al abogado César Ricardo, creo que. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muy agradecido por la exposición. Doctor, le quería hacer una pregunta referente a un caso en que a una persona, a una víctima, secuestro extorsivo, detienen a supuestamente sus victimarios. Entonces los llevan detenidos para hacerles la audiencia de flagrancia. Y una vez en la audiencia de flagrancia, ella firma la denuncia, pero sin antes haber reconocido a las personas que supuestamente la victimaron. Entonces se da la audiencia de formulación de cargos, los mandan detenidos y posterior, cuando la llaman a rendir la versión a ella manifiesta que nunca tuvo el acceso para poder reconocerlos a ellos. Sin embargo, ella afirmó en la denuncia que sí los había reconocido porque los policías le decían que en un momento se los iban a hacer reconocer. En este caso específico, doctor, hay una vulneración específica de un derecho al no haberlos permitido que la víctima reconozca a los supuestos victimarios. Y esto de aquí me podría dar procedencia, ya sea para alegar una posterior nulidad en el proceso o, en su caso, para solicitar un habeas corpus. ¿Están presos ellos? Bueno, supondré que están presos por lo último que dijo. En primer lugar, pues manifestar que la denuncia ya no es un elemento determinante para la imputación de una responsabilidad. Es una noticia criminis desde la cual se debe desprender una investigación. No necesariamente se debe dar todos los hechos contenidos en esta denuncia por ciertos. En el marco de la investigación se pueden hacer una serie de diligencias, entre ellas la versión. Y si en la versión la denunciante, que es la que ha instado al inicio de una acción penal pública a la Fiscalía General del Estado, manifiesta que los ciudadanos que están procesados no son procesados y que en el ejercicio de la defensa, por ponerte un ejemplo, usted como abogado solicita una diligencia de identificación humana y la presunta víctima resuelve que no son ellos los autores materiales del delito en su contra, pues Fiscalía no tiene otra alternativa que abstenerse de acusar, emitir un dictamen abstentivo y ordenar el juez competente el inmediato auto de sobreseimiento a favor de ellos. Ahora, esto parte mucho. Yo no vería necesariamente necesidad de llegar hasta una nulidad si es que en el marco de la instrucción fiscal, en los 30 días por ser delito flagrante, se realizan las diligencias correctas, se esclarece el hecho de manera correcta, establece la persona, la víctima, que estos no son los responsables. El fiscal no tiene la obligación de acusar por acusar, tiene la obligación de hacer las cosas en derecho, de hacer las cosas objetivamente e imparcialmente. Lo que procedería aquí en este caso concreto es que al cierre de la instrucción fiscal, Fiscalía considere que no hay elementos o que no se ha esclarecido. Recuerde usted que en la instrucción no solamente se esclarece el hecho delictivo, sino también a los responsables materiales de este hecho delictivo. Fiscalía podría tranquilamente argumentar que no se esclareció ninguno de estos dos parámetros y que por ende se dicta dictamen abstentivo y se solicita el sobreseimiento de ambos ciudadanos. Sin necesidad de habeas corpus, el cierre de la instrucción en delito flagrante es 1 mes y ya obtendrían ellos su inmediata libertad.
Doctor, disculpe, en Sí. este proceso yo conocí que la señora tenía a la mano, cuando ella rindió su versión, a la mano el informe investigativo de un agente que habían designado para la pericia. Entonces ahí ella tenía las fotos de las personas que estaban detenidas. Entonces ella ahí manifestó que esas personas no habían sido las que la victimaron. Sin embargo, conocí de este caso que llegó a etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la verdad no sé si hasta juicio, pero el fiscal no pidió el dictamen abstentivo. Ah, bueno. Bueno, entonces, si es que esto sigue así y en el testimonio, por ejemplo, ya en un juicio ya refiere lo erróneo de la investigación de fiscalía, el tribunal podría considerar la inocencia. Si es que esto ya no ocurre así en sala, se podría entonces plantear o pelear una nulidad. Siempre y cuando recuerden ustedes que la nulidad en materia penal tiene que ir relacionada o tiene una estricta relación con la violación de trámite, la violación de procedimiento que genere indefensión. Lo que se podría hacer ya en última instancia, si todo esto no ha llegado a buen puerto, es solicitar una revisión donde se puede pedir prueba nueva y replantear el hecho concreto por el que han sido imputados. Muy agradecido, doctor. Bueno, doctor, el compañero Milton Kevin, le voy a dar la palabra para que haga la última pregunta y ya podríamos terminar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Les saluda Kevin Freire desde la ciudad de Quito. Y yo tengo una pregunta más reflexiva. Quisiera conocer un poco su criterio. Como estudiantes de Derecho participamos en varios foros y muchos juristas destacados nos hablan de que el proceso penal, en este caso las normas, algunos nos dicen sí, efectivamente garantizan que pues, se pueda llevar un proceso de forma adecuada, otros nos dicen no, se requieren reformas inmediatas, hay normas que hacen que los procesos sean muy largos, muchas personas no han recibido las penas correspondientes, otras personas han sido juzgadas injustamente. Entonces yo quisiera preguntarle ya desde el tema un poco más de la práctica, ¿usted cómo le ve las normas procesales? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué se debería implementar? ¿O qué se debería suprimir también? ¿Cómo le ve al sistema ecuatoriano en el tema penal? ¿Qué de pronto hace falta por mejorar? ¿En qué se debería especializar? Porque las autoridades también se ve que desconocen un poco el manejo del sistema. Entonces, ¿qué faltaría por mejorar o suprimir para que el sistema procesal penal ecuatoriano esté a la altura de los otros de países de la región? Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, Kevin. Yo siempre le digo en las ponencias en las que tengo oportunidad, incluso en mis clases, de que desde mi óptico, desde mi punto de vista, el sistema procesal ecuatoriano experimenta una profunda dicotomía, una profunda bipolaridad, porque desde los considerandos del Código Orgánico Integral Penal, nosotros vemos cómo se refiere el legislador ecuatoriano al paso o a la apertura general de un derecho penal de corte garantista, de un derecho penal liberal en sentido estricto de la palabra, de un derecho penal respetuoso de los derechos humanos, de un derecho penal constitucionalizado. El artículo 5 de la Constitución hace referencia estrictamente a principios constitucionales, principios reconocidos por el derecho internacional, derechos humanos fundamentales. Y todo esto nos da a entender que al parecer todo lo que va a tratarse en el marco de un proceso penal va a ser siempre con el corte o de la mano del ímpetu garantista del derecho penal, ¿no? Todas estas teorías modernas de constitucionalización del derecho penal, y parecería que el respeto a los derechos del procesado va a ser la piedra angular del proceso. Pero en la práctica nos vemos que en la misma norma, aun cuando existen todas estas consideraciones en los primeros artículos, nos damos cuenta que existen otros artículos en el mismo Código Penal que confluyen con los que lo instan a ser garantista y que por el contrario son o hacen todo lo contrario. Por ejemplo, el ejemplo clásico en esto sería el de la interceptación de llamadas o escuchas telefónicas, el del agente infiltrado, que constituye, si lo vemos en un punto de vista, desde un punto de vista muy purista,
una vulneración de derechos constitucionales que se justifica por el ímpetu o el ansia de justicia, pues bueno, puede ser eso discutible, pero que contrarresta un poco el modelo de Estado garantista o el modelo de Estado de Derecho, y que son parámetros más bien propios de un derecho penal del enemigo, propios más bien de un modelo jacobsiano del derecho penal. En todo caso, lo que a mí me genera contradicción, o siempre me ha generado contradicción, ya no es ni siquiera que existe esta dicotomía o que existe este problema, sino la hipocresía del sistema. Incluso los jueces penales en el Ecuador se llaman jueces de garantías penales. Y si hablamos de que hay contradicción en la norma, ni se diga de las contradicciones que hay en la práctica. Al momento en que los operadores de justicia aplican el derecho y que lo hacen alejado de estos primeros parámetros garantistas del Código Orgánico Integral Penal, y por el contrario, lo que hacen es responder a un ímpetu de justicia, a un ímpetu de tolerancia cero, a un ímpetu del castigo por el castigo. Y todo esto contrarresta el derecho o los derechos fundamentales de los procesados y los ponen en un profundo riesgo, y es precisamente eso lo que yo siempre he criticado y lo que a mí me parece. No creo tampoco que los demás códigos penales o los demás modelos o sistemas penales de la región son un buen ejemplo de donde nosotros debemos mirarnos. Si yo tendríamos que observar hacia algún lado, pues sería Europa, pero en todo caso, este ímpetu de justicia, de tolerancia cero, de justicia por la justicia, ya está muy, muy, muy arraigado en casi todos los códigos penales del mundo. Esa es mi postura. Voy a responder una última pregunta, si les parece bien, que me la han escrito aquí. Dice Oscar Herrera, ¿cuál es la estrategia de defensa sobre el delito de falsificación de documentos ejecutado por los ciudadanos israelíes? Es verdad, me comprometí a hacerlo. Pues bueno, al comienzo yo me estrellaba contra las paredes y decía, esto no tiene salida. Hay una pericia que dice que los documentos son falsos, la Cancillería ha dicho que son falsos, parece que está todo perdido. Pues bueno, les cuento, en Australia y en Israel, el uso de documentos falsos no es un delito penal, es una infracción, así como aquí lo es la infracción de tránsito. Imagínense que ustedes mañana van a Estambul, por poner un ejemplo, y el límite de velocidad es 80 y ustedes van a 85 y los detienen y los meten presos y la pena por eso es 7 años. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Cuál es la primera reacción que tendrían ante esto? En mi país esto no es delito, eso es lo que dirían. ¿Y cómo se llama eso en términos dogmáticos, en términos penales? Se llama error de prohibición y ya está implementado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hasta este caso de una suma complejidad y que parecería que no tiene una salida práctica, tiene una salida dogmática que hubiese sido la de manifestar que, si bien es cierto, cometieron un acto típico, un acto antijurídico, no conocían de la existencia de esta acción como delito. ¿Por qué no la conocían si la ley es conocida por todos? Porque existe la figura dogmática de error de prohibición que excluye la tipicidad del injusto y que por ende, pues, aun cuando se haya producido el daño lesivo, no se ha producido el resultado típico, no hay este encuadre típico por el error de prohibición y se excluye la responsabilidad. Una estrategia o un análisis dogmático. Bien, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por la paciencia, por el tiempo y por acompañarnos en este seminario. Para mí siempre es un gusto y un honor poder compartir con ustedes, con los estudiantes. Les agradezco mucho por la invitación, pues siempre cuenten conmigo para cualquier evento de esta índole académica. Gracias por su intervención, doctor. Nos ha servido de mucho. Ha sido una gran ponencia. Esperamos contar con su conocimiento en futuros seminarios, tertulias, conversatorios. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, compañeros, por darse el tiempo para estar aquí. Este video, este seminario, lo vamos a subir a nuestras páginas de YouTube para que esté registrado y podamos observarlo cuantas veces deseamos. Sin más que añadir, que tengan un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias.